Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos. No había podido transmitir desde el sábado que nos tocaba hacer la predicación, pero ya estamos aquí. Dios gracias a todo eso. Quiero comenzar, quiero comentarles que hoy la prédica que nos toca hacer es la guerra de Gog y Magog, que realmente, de acuerdo a lo que está pasando en las noticias y en el mundo, parece ser que ya se perfila el camino a seguir, ¿sí? ¿Por qué? Por los acontecimientos que están dándose. Parece ser que una vez que se dé la paz con Irán, ¿sí?, que cese la guerra con Irán, hoy, estamos hablando de la guerra que está hoy actualmente, ¿sí?, hablando de la fecha de 17 de marzo del año 2026, ¿sí? Estamos hablando de esa guerra que hoy todavía no termina, con Israel, Estados Unidos contra Irán. Bueno, y por supuesto algunos países más, porque no se toman en cuenta, pero sí están interviniendo y le dieron poder militar a Irán, ¿sí? Y pues parece ser que pueden intervenir. Pero les comento, no es la guerra de Gog y Magog, sino que va encaminado a que sea la guerra de Gog y Magog, pero tienen que cumplirse ciertas profecías aún todavía. Pero vamos a tocar el tema porque es relevante hacerlo para que podamos entender de cómo estamos en estos momentos de acuerdo a la profecía bíblica que Dios nos dio. Sí les comento, hermanos, que una vez que haya paz con Irán, podría ser que estén encaminados a firmarse acuerdos, los acuerdos que se dieron con Israel en el pasado, y hoy pudiera ser la confirmación de esos acuerdos que se hicieron con Gaza, de igual manera, para dividir la tierra, ¿sí? Estoy hablando de los tratados de Oslo. Luego entonces hay que estar alertas, porque así nos mandata el Dios Todopoderoso, ¿sí? Estar alertas para que no nos agarre, ¿sí?, los tiempos y no estemos velando. Por esa razón hay que estar prestos a estar presentes en esa situación. Una vez, como les estaba comentando, que haya paz y que se firmen los acuerdos, ¿sí?, es la falsa paz de la que habla Isaías, es la falsa paz de paz y seguridad de la que habla también la Biblia, ¿sí? Luego entonces, cuando se firmen esos acuerdos, escúchenme bien lo que les digo, cuando se firmen esos acuerdos, de nueva cuenta, ¿sí?, parece ser que el Dios nos está advirtiendo que una vez que se firmen esos acuerdos, vendrá, dice la palabra, destrucción repentina, como más a rato lo vamos a ver, ¿sí? Y se va a dar lo que va a ser el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque antes de que haya destrucción repentina, va a iniciar lo que va a ser el juicio, ¿sí?, de la gran tribulación que habla el Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero, como siempre digo, todo lo vamos a ventilar con base a fundamento bíblico. Vamos a iniciar con la palabra en Ezequiel 38, ¿sí?, capítulo 38, primer versículo, porque es importante iniciar como dice: y vino palabra de Jehová diciendo. Es palabra de Dios diciendo, ¿sí?, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él.
Cuando hablamos de este versículo 2, que dice que pon tu rostro hacia God, no es otra cosa que el príncipe de Magog, ¿sí? El gobernante, así le pone Dios, así lo llama. Gog es el príncipe, ¿sí? Y la tierra de Magog es el área que gobierna. En este caso, se lo digo sin temor a equivocarme, que la tierra de Magog es la tierra de Rusia. ¿Por qué? Porque en Rusia se encuentra, ¿sí?, como estados o como colonia Mesec, y también se encuentra Tubal, ¿sí? Dice, y profetiza contra él. Luego entonces, por eso conocemos y por eso lo ubicamos, que es Rusia, ¿sí? Y sigue en el versículo 3. Y di así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesed y Tubal. ¿Sí? 4. Yo te haré regresar y pondré garfios en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos completamente equipados, a una gran multitud, con pavases y escudos, teniendo todos ellos espada. Acuérdense que la espada es la guerra, ¿sí? Van a la guerra, van armados. Dice que los países que lo van a acompañar es Persia. Persia es Irán actualmente, ¿sí? Van a acompañar a Rusia, Persia, Etiopía, Fut, ¿sí?, que parece ser que es Yemen, con ellos y todos ellos con escudos y yelmos, o sea, armados también con lo que tengan. Gomer y todas sus tropas. Yo anteriormente me preguntaba que si China iba a acompañar en la guerra de Gog y Magog a Rusia, y parece ser que sí. Gomer dice, y todas sus tropas, la casa de Togarma, que es el país de Turquía, ¿sí?, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, ¿sí? Esa es la guerra de Magog, ¿sí?, de Gog y Magog, que habla la Biblia. Pero debemos estar alerta a lo que estamos comentando, ¿sí?, para que no perdamos la pista del tema a tratar, ¿sí? Dice 7, prepárate, apercíbete, tú y toda tu multitud se han reunido contigo, y tú el guarda de ellos. O sea que Rusia va a ser el guía, va a ser el líder para la invasión. ¿En contra de quién? En contra del pueblo de Israel, ¿sí? Dice versículo 8, de aquí a muchos días serás tú convocado en los últimos años. Vendrás a la tierra recuperada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre han sido una desolación, pero fue sacada de las naciones, y todos ellos habitarán confiadamente. Cuando habla que fueron sacadas de las naciones, no es otra cosa que regresó el pueblo de las naciones donde fueron buscando auxilio en los años 70 después de Cristo, ¿sí?, cuando fue hollada Jerusalén y Israel. Entonces buscaron refugio en otras naciones, y de allá dice Dios que los trae, ¿sí? Por eso habla así. 9, y subirás tú, dice, vendrás como una tempestad. ¿Quién es tú? God, el príncipe God. Vendrá, dice, como una tempestad, como una nube que cubre la tierra, serás tú. ¿Y por qué habla como una nube que cubre la tierra? Porque son multitudes, ¿sí? Y todas tus tropas, muchos pueblos contigo, ¿sí? 10, así ha dicho Jehová el Señor, y acontecerá que en aquel día subirán palabras a tu corazón, y concebirás un plan perverso. ¿Cuál es el plan perverso?
¿sí? Obtener los tesoros de Israel. Dirás, 11, dirás, subiré sobre una tierra sin defensa. Iré a un pueblo tranquilo, que habita confiadamente. Todos ellos habitarán sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Por qué estamos hablando aquí de la guerra de Gog y Magog? Porque después del séptimo milenio también se viene una guerra que se llama también así lo dice la Biblia. Pero cuando estamos hablando de aquí, no es otra cosa que la nación de Israel de algunos meses o años más adelante, ¿sí? Miren, hermanos, el mensaje prácticamente que nos da la Biblia en el capítulo 38 es que esta guerra va a ser marcada de manera diferente, porque no van a pelear como lo están peleando ahora, que se lanzan misiles, que se lanzan drones, ¿sí? No van a pelearla así, porque claramente aquí nos deja ver la Biblia de que va a haber una invasión. No van a ser ataques aéreos, va a ser una invasión. ¿Por qué va a ser una invasión? Porque el príncipe Gog, que va a querer invadir a Israel, va a querer los tesoros de Israel. ¿Y cuáles son los tesoros de Israel? El petróleo. El petróleo. Porque déjenme decirles que Israel ahorita es una nación con mucho petróleo, ¿sí? Acuérdense que cuando Dios dio el pueblo, Dios dio la tierra a la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob, le dijo que les daría una tierra donde fluye leche y miel. Y no es otra cosa que es donde fluyen riquezas. Israel es uno de los países más prósperos que tiene, a pesar de sus dimensiones muy pequeñas. Y que dentro de la guerra, lejos de caerse la economía, está subiendo. Y esto no es otra cosa que el milagro del Dios Todopoderoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deja de ver, y la Biblia nos advierte en el capítulo 12, escuchen lo que dice, para arrebatar despojo y para tomar botín, ¿sí? Para volver tu mano contra los lugares desolados. ¿Por qué habla de lugares desolados? Porque acuérdense que la tierra de Israel era prácticamente un desierto, ¿sí? Pero dice, lugares desolados ya poblados, y contra el pueblo recogido de las naciones se ha hecho de ganado y posesiones. Esas son las posesiones que moran en la parte central de la tierra. Esto nos deja entrever, ¿sí?, que los que están morando en la parte central de la tierra no es otra cosa que el ombligo de la tierra. Israel es el ombligo de la tierra, ¿sí? Y así nos lo deja ver la Biblia. Sabá y Dedán dice, y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojo? Así van a preguntarle los moradores cuando pasen por esos lugares. ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Era la interrogante, o es la interrogante que se preguntaban ellos cuando los vieron llegar. Luego entonces, déjenme decirles que de acuerdo a la palabra de Dios Todopoderoso, todo se cumple. No hay ni una posibilidad de decir que no se cumpla todo al 100%. Porque todo lo que está contenido en la Biblia, dicho por los profetas, todo se ha cumplido. Si no, chequen la historia, ¿sí? No tenemos por qué dudar. Dice 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog,
Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día con mi pueblo Israel habité con seguridad, no lo sabrás tú. Parece que el Dios Todopoderoso va a tratar de ocultar, de no evitar, sino retrasar lo más que se pueda, para que no lo sepa, en este caso, Vladimir Putin. ¿Sí? Dice, y vendrás de tu lugar, de los confines del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos, a caballo con una gran multitud y un poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo, Israel, con una nube para cubrir la tierra. Será en los últimos días, y te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, que yo sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Esto lo permite el Dios Todopoderoso, para que vean que Él existe y demuestre con sus hazañas que Él está presente y vigilante. Pero va a ser muy triste que aún viendo y teniendo desconocimiento de la palabra, y aún, sobre todo los que la conocen, no logren entender ni discernir que es Dios el que está obrando. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que despertar, y la única manera de despertar es conocer la palabra de Dios. Si tú me estás escuchando, ponte a leer la Biblia. De verdad que vienen tiempos difíciles y complicados, muy complicados. 17 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados con mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquel día durante años que yo te había de traer con ellos? ¿Sí? 18. Y acontecerá que en aquel día, cuando venga contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá mi ira en mi rostro, viendo las intenciones de invadir a Israel contra todos los ejércitos de los países que la acompañen. Se va a irar el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dice que en aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel por la ira del Dios Todopoderoso. Dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, ciertamente en aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo, todo lo que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra, o sea que todos nos vamos a enterar. Temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los principios caerán y todo muro caerá a tierra. Va a ser terrible la ira del Dios Todopoderoso. Porque déjenme decirles, y más adelante lo vamos a confirmar, el príncipe Gob, que es en este caso Vladimir Putin, no pelea con Israel, pelea con Dios. ¿Sí? Y ustedes deben de saber que no se va a dejar ganar de Dios Todopoderoso, bajo ninguna manera. Dice, y en todos mis montes llamaré contra él a la espada. Fíjense cómo va a pelear el Dios Todopoderoso. Dice, y en todos mis montes, ¿cuáles montes? Los montes de Israel y Líbano. Porque más adelante, déjenme decirles que habla que el príncipe Gob, que no es otra cosa, como también lo identifica la Biblia, que le dice que es el asirio, cae en los montes de Líbano y de Israel. ¿Sí? Dice 21, y todos mis montes llamaré contra él a la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual estará contra su hermano. Déjenme decirles que va a haber confusión entre ellos
y ellos mismos se van a atacar. Como pasó cuando Abraham rescató a su sobrino Lot. Él no peleó, Abraham no peleó contra los reyes, sino que hubo confusión, escucharon ruidos extraños y gritos de guerra, y entre ellos atacaron. Y así, sin pelear, escúcheme bien, sin pelear, ganó Abraham. Entonces parece ser que así va a ser esta guerra de confusión, ¿sí? De confusión, que será introducida por el Dios Todopoderoso. Dice versículo 22: y yo litigaré contra él, contra pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él una impetuosa lluvia de piedra y de granizo y fuego y azufre. Déjenme comentarles, compañeros, que viendo aquí cómo está la situación, parece ser que prácticamente yo lo confirmo así. De acuerdo a, por supuesto, a lo que está comentando aquí la Biblia, ¿sí? Lo voy a repetir para que me escuchen otra vez. Dice, versículo 22 del capítulo 38. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los pueblos, sobre los muchos pueblos que están con él, o sea, los hombres de guerra, los soldados, los ejércitos de los países que lo acompañan, ¿sí? Una impetuosa lluvia una impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y no es otra cosa que la primera trompeta de el libro de Apocalipsis, ¿sí? Eso nos deja ver, que el inicio de la gran tribulación no va a iniciar con sellos. El inicio de la gran tribulación va a iniciar con trompetas, con la primera trompeta que le van a caer a los ejércitos que van a querer invadir Israel. Va a ser un acto de trompetas, no de sellos. Pero ¿cuándo es cuando va a entrar el primer sello? Bueno, una vez, como dice el libro de Zacarías, que el anticristo es herido en su ojo y en su mano, y esta se le seca. Pero todos sabemos después que se cumple la profecía de Apocalipsis 13, que sube del abismo el principado mayor, que es Satanás, y que posee a su hijo, llamado Anticristo, y vuelve a la vida, ¿sí? Una vez que vuelve a la vida, este ser se da cuenta de que Rusia intentó atacar a Israel. Dios no se lo permitió, pero él no lo va a saber. Y como ya está recuperado de manera total, entonces es cuando ataca a Rusia el anticristo. Pero ya el asirio o el príncipe Gob, pues ya no está, porque cayeron en los montes. Pero Dios, ¿sí?, ataca a Rusia a través de mandar la espada del anticristo ya poseído, y ataca a Rusia.
Y ahí es entonces cuando inicia el primer sello, que es abierto, que dice, se lo voy a leer. Déjeme, ahorita, rapidito. El primer sello de Apocalipsis. Que es el versículo, el capítulo 6. Dice, capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven y mira. Y miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona. Y escuchen esto, y salió venciendo y para vencer. Cuando el anticristo es restaurado milagrosamente, es sanado, sale venciendo y para vencer con el primer sello, ¿sí? Y lo describe que sale en un caballo blanco. ¿Cómo sabemos que el anticristo es un imitador del Dios Todopoderoso? Porque el Dios Todopoderoso también sale con un caballo blanco. Y aquí hay confusión de muchos que creen que el primer sello del Apocalipsis es el Cristo, y no es cierto, no es así. Cristo sale, no me acuerdo bien si es en Apocalipsis 19, ¿sí? Igual en un caballo blanco, pero a él se le llama justo y verdadero. Y no es el venciendo para vencer, es el anticristo, ¿sí? Bueno, dice, y abrió el segundo sello. Bueno, eso es otra cosa. Luego entonces, hermanos, ahí estamos viendo lo que les estamos diciendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces? Que dice el versículo 23, último del capítulo 38, dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué? Por la obra milagrosa que hizo. Prácticamente con su obra dirá, bueno, para que vean que sí hay Dios en Israel, y un Dios que sí protege. Por eso, hermanos, yo les digo que no van a pelear con un ser terrenal, van a pelear con el Dios Todopoderoso y serán vencidos, ¿sí? Continuamos con el capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, dice, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meseritubal, ¿sí? Te haré volver y te conduciré y te haré subir desde los confines del norte y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Por qué dice que lo hará volver? Porque deben de acordarse, de acuerdo a la historia, por supuesto, que Rusia ha tenido destacamentos militares en Medio Oriente, ¿sí? E inclusive en Irán tiene destacamentos militares, que no sé realmente ahorita cómo esté la situación
si las haya retirado, que no creo porque no he escuchado noticias de ello. Pero por eso dice que le hará volver, porque ellos se han encontrado en Medio Oriente, inclusive en Siria también. ¿Sí? Y dice el capítulo 3 del capítulo 39, versículo 3. Dice, te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus saetas de tu mano derecha. Hermanos, eso quiere decir que cuando se dé la guerra de Gog y Magog, el poder militar lo va a traer Rusia por los congregados. Porque de acuerdo a las noticias que estamos viendo con Ucrania, si son sinceras, las noticias apegadas a la verdad de los acontecimientos que están pasando, dicen que Rusia prácticamente está siendo vencida. ¿Sí? Con el poder militar que le está inyectando Europa, ha logrado contener a Rusia y Rusia no la ve llegar. O sea, no ha podido con Ucrania. Luego entonces, parece ser que Ucrania está siendo usada por el Dios Todopoderoso para hacer o para debilitar a Rusia. Y así se cumplen las profecías. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a ser vencido el asirio? ¿Dónde va a ser vencido el príncipe Gog? Dice lo siguiente la Biblia. Versículo 4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. A las aves de rapiña de toda especie, a la tierra del campo te ha dado por comida. Lo volvemos a repetir. Dice, sobre los montes de Israel caerás tú. Ahí es era lo que les estaba diciendo hace rato. Que va a caer en los montes de Israel todas sus tropas, dice, y los pueblos que están contigo. Van a caer en los montes de Israel. A las aves de rapiñas, dice, de toda especie, a las fieras del campo, te he dado por comida. Va a haber festín para las aves. Y luego dice, sobre la faz del campo caerás porque yo lo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Enviaré fuego sobre Magog y sobre los montes morarán confiadamente en las islas y sabrán que yo soy Jehová. Perdón. Vean bien lo que dice el versículo 6. Y enviaré fuego sobre Magog. Ahí está lo que les digo. El anticristo va a atacar a Rusia. Acuérdense que la tierra de Magog es Rusia. Acuérdense que el príncipe Gog es Putin. Pero Putin ya cayó en los montes. Pero eso no quiere decir que Rusia no pague consecuencias. Y el anticristo los va a atacar. Ahí se cumple el primer sello que sale venciendo y para vencer. Como dice aquí en la Biblia, dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran confiadamente en las islas sabrán que yo soy Jehová. Fíjense nada más cómo la Biblia nos da respuesta de lo que queremos saber. ¿Sí? Dice en Isaías 14, versículo 24, dice, Jehová de los ejércitos ha jurado diciendo, ciertamente será de la manera como lo he pensado. Y como lo he determinado, será confirmado. Lo verán. Aquellos que se queden lo verán. Porque deben de saber, como ya lo he dicho en otras prédicas, cuando acontezca esto que estamos predicando de la guerra de Gog y Magog,
la iglesia ya no va a estar presente. La iglesia ya no va a estar presente en la tierra, ¿sí? Luego entonces lo verán quienes se queden, y quienes que se queden, si lo ven, prestad atención, porque sinceramente, iglesia, sinceramente, muchos que tenemos vestiduras manchadas, nos vamos a quedar, y estas obras o profecías que estamos comentando, deberás saberle para que si te quedas, refuerces tu fe. De lo contrario, vas a ser presa y te perderás, recibiendo pago con los inicuos. Dice 25: quebrantaré el asirio en mi tierra, en mis montes, lo hollaré y su yugo será apartado de ellos, su carga será quitada de sus hombros. Quiere decir entonces que el asirio, príncipe Gob, muere. Lo que es llamado la primera muerte. Este es el propósito acordado para toda la tierra, y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Claro, extiende su mano para hacer justicia y para hacer pagar a los inicuos lo que andan haciendo. 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará volver atrás? Realmente nadie hay que diga: lo voy a detener. El Dios Todopoderoso es un ser que, aparte de ser nuestro Padre, nos ama mucho, pero que cuando habla no va para atrás, lo cumple. Luego entonces hay que prestar atención, ¿sí? Dice: y haré notorio mi santo nombre, capítulo 39, versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Señor de Israel. ¿Sí? Como lo comentaba, si tú ves esto, que te quedaste, presta atención, porque en aquellos tiempos habrá hambre de querer escuchar la palabra, aparte de que habrá hambre, hablando de comida, pues. Entonces, presten oídos, por favor. Ojalá que me escuchen, porque sinceramente son tiempos aprensivos, ¿sí? Y podemos evitarlo. Con todo lo que está aconteciendo, y una vez que Dios los oye en sus montes, deteniendo a todos los ejércitos compuestos por varios países, evitando por supuesto la invasión a Israel, va a quedar un reguero de armas tremendo. Luego entonces Israel las va a utilizar, como dice aquí en el versículo 9, dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuego y quemarán armas y escudos y bagaces, arcos y saetas, báculos y lanzas. Los quemarán con fuego durante 7 años. Y no traerán leña del campo, sino que harán su comida con ello. Dice: ni la cortarán de los bosques, sino que prenderán fuego con las armas y despojarán a sus despojadores y robarán a los que robaron, dice Jehová del Señor. ¿Por qué? Porque todos esos bienes, hablando de armas, Israel las toma para sí.
Y dice el versículo 11, y sucederá que en aquel día yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los traducentes. Aquí pues, allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hanon Gog. Ahí será enterrado Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, llamado el asirio también. Pero, hermanos, no es tan sencillo como lo están escuchando, porque imagínense ustedes cómo estarán esos montes después de la matanza que hace el Dios Todopoderoso. Muchos cuerpos tirados. Y pues obviamente el país que se va a encargar de enterrarlos va a ser Israel. Los estarán enterrando, como dice la palabra, por 7 meses. Dice, y la casa de Israel los estará enterrando durante 7 meses para limpiar la tierra. ¿Qué tierra? Su tierra. ¿Sí? Dice, los enterrarán todo el pueblo de la tierra y serán para ellos de renombre del día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán continuamente hombres que bajarán por el país para buscar enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra. A fin de limpiarla, al cabo de 7 meses harán un reconocimiento por todos aquellos, por supuesto, que ayudaron a la limpieza. Luego entonces, hermanos, esto va a acontecer, pues, como ya les había dicho, pero en la gran tribulación, ¿sí? Dice que cuando esto acontezca, como nos advierte la Biblia, cuando esto acontezca de la matanza y demás, profetiza, dice, le dice a Ezequiel, profetiza, dice, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, a todas las fieras del campo, juntaos y venid, reunidos a todas partes junto a mí. ¿Sí? Sacrificio, ¿qué sacrificio? Para vosotros un sacrificio, dice. Grande sobre los montes de Israel, comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes. De la tierra de carneros, de corderos y de macho cabrío, de toros, engordados, todo en Basán. Entonces, hermanos, así están las cosas. ¿Sí? ¿Y todo para qué? Para que, de acuerdo a lo que dice el versículo 22, y de aquel día en adelante, dice, sabrán la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su iniquidad, por cuanto actuaron deslealmente contra mí. Por tanto, yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Esto que pasó no es más que historia de lo que aconteció en el pasado y que Dios nos permite verlo para que te des cuenta por qué fue castigado Israel en los tiempos pasados. Y actualmente, y aún falta todavía castigo en la gran tribulación. ¿Sí? ¿Y por qué? Dice, porque el versículo 24 dice, conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, hice con ellos, de ellos escondí mi rostro, no los escuchó en sus oraciones el Dios Todopoderoso. Por tanto, así dice Dios, así ha dicho Jehová, el Señor. Ahora haré volver a los cautivos de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Sí? Por eso, por todo lo que dio, todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, fue porque se apartaron de Dios. Fue porque
no siguieron sus indicaciones de acuerdo a su ley. Porque de igual manera, déjenme decirles que Israel, el pueblo de Dios, vive con la ley, no vive bajo la gracia. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías, aún en estos días. Pero dice el Dios Todopoderoso que una vez que los haya perdonado, dice que cargarán su vergüenza y toda su infidelidad que cometieron contra mí, cuando habiten, dice, en su tierra confiadamente y no haya quien los espante. Cuando los haga volver de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, que yo santificado en ellos y sea yo santificado, perdón, en ellos ante los ojos de muchas naciones. Luego entonces, hermanos, esa es la situación. Esa es la situación. Pero fíjense que para que acontezca esto que yo les estoy comentando, ¿sí? También va a acontecer lo siguiente. Dice el libro de Isaías 14, versículo 29. Dice, no te alegres tú, Filistea, por haberse quebrantado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá el aspid y su fruto será una ardiente serpiente voladora. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Por qué Filistea se alegra? ¿Por qué algo pasó en Israel? Por supuesto que sí. Se alegra porque pues es hollado por el anticristo en los últimos tiempos. Dice, y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acordarán seguros, pero yo haré morir de hambre su raíz y se matará a sus sobrevivientes. Va a quedar la tierra de Gaza sin morador. Sin morador va a quedar Gaza. Vamos a acelerar un poquito porque ya se está oscureciendo. Pero de antemano, pues ahí la dejamos mejor, compañeros, porque ya no se ve bien. Vamos a continuar con el segunda prédica para esclarecer más el tema, y si tienen algunas dudas de lo que estamos informando, de la prédica que estamos haciendo, háganmela saber en los comentarios, ¿sí? Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos para la próxima.